No hay un solo caso de liderazgo individual. No hay. Es mentira. Nos mintieron. O sea, los cuadros con la foto de una persona son injustos con la realidad. Porque detrás de esa persona siempre hay un grupo. Los gobiernos nacionales en particular son los más desfasados de todo el diseño del tablero. Pero además hay instituciones que fueron diseñadas para otra época que quedaron obsoletas, como los partidos políticos. Esto es Líderes en Play. Conversaciones que nos movilizan. Bueno, hola a todos. Hoy estamos en una edición especialísima de Líderes en Play con una persona a la cual yo admiro muchísimo y le agradezco que esté acá, que es el señor Marcos Peña. Muchas gracias, Emma. Un placer estar. Gracias por la invitación. Nos vamos a hablar de un tema que nos encanta a los dos y que creo que fue tomando cada vez más relevancia o más conciencia, que es la palabra liderazgo. ¿Y qué significa liderar? Yo conocí a Marcos Peña, y lo busqué hoy en el calendar, el 4 de agosto del 2021. Y aclaro esto, porque si bien él habla mucho en el libro de todas las reflexiones y aprendizajes de su paso por top, desde la construcción y su paso particularmente en el gobierno nacional y el rol protagonista que tuvo en el gobierno nacional 2015-2019, yo también estaba en el gobierno en ese momento, pero nunca habíamos hablado antes, cara a cara. Entonces conocí un Marcos particular. Lo fui a visitar a la casa en agosto del 2021. Entonces, cuando salgo de ahí, muchos me preguntaban, che, ¿qué te dijo Marco? ¿Cómo lo ves a Marcos? Claro, porque era una especie de Marco en la caverna. Entonces yo, che, la verdad que increíble, lo reflexivo, lo que me ayudó, qué sé yo. Obviamente que las reacciones del otro lado eran distintas, ¿no? No todo el mundo esperaba lo que le estaba diciendo. No, es increíble lo que aprendí, lo que me dijo, lo que me marcó. Bueno, hoy estamos en 2024. ¿Dónde está Marcos Peña hoy? Estoy de tour del libro, que como digo es mi primer disco. Muy contento, muy contento de iniciar una etapa donde poder compartir un poco eso que aprendí en el refugio durante un tiempo y, y tratando de seguir entendiendo y aprendiendo tanto de mí mismo como de qué cosas de esos aprendizajes pueden servir a otras personas, particularmente en esto de la cultura del liderazgo, ¿no? Y la cultura al final del día también de cómo vivimos nuestros procesos colectivos y sociales, ¿no? Así que bien, contento. Si tuvieses que hoy rellenar un currículum y poner profesión, ¿qué pondrías? Y hoy pongo entrenador de líderes, hoy me estoy dedicando a eso, que es una profesión un poquito como ad hoc, o sea, que estamos tratando de perfilar, que es una mezcla de cosas, pero que básicamente es como buscar desde la experiencia personal, ayudar a personas que están atravesando situaciones de liderazgo desde una perspectiva humana ante todo, ¿no? Y desde una perspectiva también de un propósito que yo pueda compartir, de cómo ayudarlo a mejorar su impacto en la sociedad, en la comunidad. Y eso me ha llevado, eso fue decantando como rol o como profesión, después de estos 4 años que estuve trabajando en varios países, en varias formas, en varios formatos que no me convencían tanto. Así que eso básicamente. Y eso incluye también una parte de difundir estas ideas, esta experiencia, para contagiar un poco y al mismo tiempo para seguir aprendiendo. Vos dijiste algo recién que lo pusiste a la pasada, pero en el libro lo desarrollás un montón, que es la distinción entre líder y persona en situación de liderazgo. Y acá para mí hay dos. Primero, si desarrollás un poquito eso, que me parece que es muy profundo, y lo otro es poner en crisis esta idea de que bueno, los líderes nacen, ¿no? Uno nace con liderazgo. Digo, Sí. nada, romper al medio esa idea. A ver, creo que cómo fui llegando a ese punto, ¿no? Me di cuenta en la reflexión posterior a salir de la experiencia de gobierno que había una omisión sobre mí mismo, ¿no? Una omisión de la parte humana. Y entonces empecé a reflexionar un poco esta idea de decir, che, ¿por qué? ¿Cómo funcionamos primero? ¿Cómo funciona el ser humano? Qué cosa que no aprendemos en ciencias sociales, no aprendemos en la escuela, no aprendemos Tenemos nada. ignorancia total de eso. Absoluta, por más que es lo más importante, y eso ya te dice un montón. Eh, Hasta donde sabe la ciencia hay una sola especie humana, que es el Homo sapiens, y no hay un Homo sapiens lidrus, no sé. Pero sin embargo hay una idea remanente, creo, de la antigüedad, de que hay líderes, que son pocos, se sabe desde que nacen y que tienen un rol distinto a la gran masa de la gente. Mi sensación después de reflexionar el tema, ver, estudiarlo, es que no es así. Es que en realidad todos tenemos
primero somos personas, la condición humana es común en todos, y segundo, en la vida tenemos situaciones de liderazgo, algunas muy extremas, algunas muy pequeñas, como liderazgo en la familia o liderazgo en la propia vida de uno mismo, y otras por ahí son situaciones más extremas de liderazgo. Pero eso también te lleva a otro punto súper importante, que es que esa situación no te define como persona. Es una situación que empieza y termina, ¿no? Y ahí la metáfora de la montaña. Y eso también te ayuda, sobre todo como último punto de esta idea, que es que hay que hacer un trabajo muy grande para cuidar la desconexión y el hubris, digamos, la enfermedad del poder en el que está en una situación de liderazgo. Entonces, esta idea me parece que puede ayudar a eso de entrarle a la situación con una gran humildad y un reconocimiento que es una situación compleja, hasta peligrosa, digamos, ¿no? Que nada, la que hay que cuidarse también. Marco, vos recién hablabas de esto, de la importancia de evitar la desconexión, ¿no? Ujú, Cuando yo te encontré a vos, creo que ya estabas en un camino, en un proceso avanzado en tu camino de reconexión. De ujú, hecho, vos en el libro hablabas de como de 9 distintas palancas o ujú. iniciativas, estrategias para justamente tratar de reconectarte, producto de todas las capas que se van construyendo cuando estás en estos momentos, en estas situaciones de liderazgo. Bueno, que nada, que es muy difícil afrontarlos, entonces muchas veces vamos construyendo estas corazas. ¿Cómo este proceso, este sistema de reconexión que vos hiciste? ¿Te sentaste un día y dijiste, che, yo voy a explorar estas 9 cosas y voy a hacer esto, esto y esto? ¿O fuiste probando, fuiste experimentando y después dijiste, bueno, esto es lo que mejor a mí me sirve para poder romper con no sé, con estas herramientas que usamos para protegernos? No, fue un proceso y por eso enmarco el libro en el género de libro de viaje, en el fondo, ¿no? Es un conjunto de apuntes, de dimensiones, de aprendizajes, de cosas que sigo trabajando y tratando de aprender, que a mí me sirvieron como áreas de alguna manera, ¿no? Eh, pero claramente una de las omisiones que encontré es que justamente en esa parte descendiente de la montaña, cuando salís de esa situación de liderazgo, hoy no hay ningún tipo de herramienta, estructura, personas organizadas para acompañar a esa persona en ese proceso. Y fue un poco una búsqueda a ciegas, digamos, donde se fue sumando gente que me fue ayudando como guía y que también lo resumiría en ese viaje personal, ¿no? Ese viaje interior que es el viaje que uno tiene que hacer en la vida, creo. Y que uno no es que lo empiece y lo termina, es una forma después de vivir la vida, ¿no? Como verás, a mí, además de entrenador de líderes, estructuralmente me defino como viajero. El viaje para mí es una gran metáfora de lo que es la vida, ¿no? Y así que sí, eso fue un poco el proceso. El año pasado, cuando te fui a ver, me acuerdo que yo estaba teniendo un proceso personal de reconexión y me dijiste, che, mira, esto tenés que tomarlo como un proyecto personal tuyo, que tiene distintas partes. La parte es el cuerpo, la mente, la nutrición, el ejercicio. Y a mí, en mi cabeza estructurada, me recontra sirvió eso. Y Mm, en mi lista de pendientes semanales lo puse mm. como una cosa que iba a hacer. El mentoreo, bueno, ahora es el entrenamiento, pero el mentoreo siempre fue algo que te caracterizó o es algo que justamente producto de toda esta etapa después del gobierno dijiste, che, bueno, no solamente aprendí, quiero compartirlo. Creo que un poco y un poco, básicamente la tarea política es una tarea humana y la tarea de liderazgo político es una tarea de coordinación humana. No existe liderazgo en soledad, no existe. Y entonces, dedicado mucho tiempo a esa tarea, había una parte que me gustaba mucho. Y después aprendí también, por distintas experiencias, que es una gran herramienta terapéutica también. Digamos, la forma en la que uno aprende es enseñando y la forma en la que uno va obligándose a trabajar sobre uno mismo también es escuchar y acompañar a otras personas a hacerlo. Y entendiendo que esto es un trabajo permanente, eso también me atraía mucho, porque cada vez que me pasaba en las reuniones personales, pero también me pasaba en la lectura o en las películas, que es como que me agarra un cierto rechazo a lo abstracto, ¿no? Y como que me alimento mucho de historias reales y que ahí creo que nada, que como que vas aprendiendo y vas viendo la complejidad infinita y hermosa de la experiencia humana, ¿no? Me quiero focalizar en esto de la experiencia humana, que vos decís, che, la mejor manera de conectar, incluso entre personas que piensan muy distintos, es a través de la experiencia humana. Es Ujú. como que es lo que te da, si querés, te baja todo el sistema de defensas. Y bueno, conectemos desde eso, desde lo que vos sentiste.
Y hoy en un contexto, en un mundo está tan polarizado y es tan difícil hablar con personas que no piensan como vos, y vos también mencionás mucho en el libro, el rol de las redes sociales y el algoritmo del sesgo de confirmación y que todo ratifica lo que crees a un nivel extremo. Digo, ¿cómo te parece que es una manera, si querés, que vale la pena probar, experimentar para tratar de achicar esta polarización y conectar con la experiencia humana? Hay dos cosas ahí. Uno, eh, entender que nuestro mundo, los últimos 100, 200 años, que son los últimos 3 minutos de la humanidad, ¿no? Parece como que es la normalidad, pero no es, es un experimento fruto de la creatividad humana. Las instituciones, las ideologías, las profesiones, el trabajo, todo eso. Y se basa en una gran disociación personal. Se basa en, no es una casualidad, es una causalidad, digamos, te diseña todo el sistema para que te vuelvas disociado de tu persona. Y aparecen estos avatares o los personajes, ¿no? Y esos personajes son mecanismos de protección en gran parte. La primera vez que me dijiste la palabra avatar, no tenía la más pálida idea qué era. Después, con el tiempo lo aproveché, aprendí y en el libro está bien desarrollado. Sí, esta idea de casi como un holograma, un personaje, un traje de plumas. Y el avatar, por definición, es inseguro y busca confrontar y busca pelearse porque te mantiene lejos de la persona. Claro. Y en realidad, si cambias la perspectiva y lo ves desde la perspectiva de la persona, por un lado, hay un rasgo de humanidad compartida. No solo no tengo que definir si me caes bien o me caes mal, somos más o menos lo mismo, estamos recontra interconectados, estamos en una misma experiencia, con lo cual descalificar al otro por su avatar, sus ideas o lo que sea, es descalificarse a uno mismo. O sea, no es lo mismo que A tu especie. Exactamente, y a tu condición Tu condición. humana, al igual que atacar o dañar la naturaleza, porque al final somos animales de la naturaleza, somos todo parte de eso. Y está atado a lo que decías antes también, ¿no? Que en general el motor del que funciona esto es ese mecanismo compensador, ¿no? En general hace que mucha gente en situación de liderazgo tiene un rasgo común, que es que no se ocupó de sí mismo. Entonces, hables con quien hables, vas a encontrar que, che, ¿cuánto tiempo le dedicas por día a vos mismo, ¿no? Entonces, cambiar ese eje te ayuda también a ese reencuentro. Y que me pasa hoy, y me pasa genuinamente, no lo pasa como una impostura. De repente me siento con alguien y yo no tengo idea qué piensa políticamente, no tengo idea, no me interesa tampoco. ¿Es una buena charla o no una buena charla? ¿Aprendemos algo del otro? No pasa nada, no, mi identidad no se define. Y eso, ojo, no implica minimizar el valor de las ideas. Aparte, podemos estar en 1000 diferencias, pero probablemente tengamos 20 puntos en común también, porque la experiencia humana es más amplia que solamente esa parte, ¿no? O sea, es que vos recién decías, che, ¿cuánto tiempo te dedicas a vos mismo? Y yo tenía un profesor que decía, che, esto no es un lujo. O sea, dedicarte tiempo a vos y a estar bien vos y estar conectado no es un lujo, que es lo que normalmente se percibe. En Argentina se sigue viendo como un lujo. Sí, creo que hay dos partes ahí. Por un lado, hay esta vieja concepción del liderazgo vertical, el gran líder que se sacrifica y que... Mesiánico, esta cosa... Sí, y que en el fondo viene de una idea derivada de algo medio divino. Lo otro que tiene eso es un error, digamos, muy básico de desconocimiento, de ignorancia de cómo funcionamos. Y esta idea de que funcionamos de la cabeza, con las ideas nomás. Y sobre todo en los últimos 10 años, la ciencia, sobre todo en el deporte, el cruce entre neurología y deporte, ha dado mucha información nueva sobre cómo funcionamos. Entonces, afecta directamente el rendimiento. Y esto creo que es algo súper interesante de pensar de vuelta en la perspectiva larga. La revolución digital está minando el diseño estructural de las burocracias institucionales, etc. ¿Y a qué nos lleva eso? Por un lado, una cosa más tecnológica, pero por otro lado, una experiencia humana más cruda. Y ahí eso reconecta mucho con la sabiduría que la humanidad trae de hace miles de años sobre estas cosas, porque hay mucho conocimiento sobre cómo funcionamos en un contexto no disociado, no burocrático. Y un ejemplo que siempre uso de los guerreros espirituales, si se quiere, ¿no? Los samuráis, los Shaolin de China, los Sikh, que hoy, por ejemplo, las Special Forces de la mayoría de los ejércitos más avanzados trabajan con esa lógica de meditación, de salud mental, de preparación espiritual.
¿Por qué? Y porque en el caos, y que implica una batalla o la complejidad en la que estamos, la presencia se vuelve un activo súper importante. Y si vos estás disociado, no puedes estar presente, es un tema biológico, ¿no? Che, Marcos, ¿y cómo hacemos? Vos lo mencionaste recién, estos líderes que casi que son nuestra aspiración y lo que nosotros proyectamos sobre ellos, que terminan en estos líderes mesiánicos. Yo estoy convencido, y vos en el libro también, che, esto es horizontal, no hay liderazgo individual, es colectivo, cada uno tiene que agarrar su bandera, su causa y salir a laburarla. ¿Cómo hacemos? ¿Qué le decís a aquellas personas que tienen una causa, no sé, lo que sea, algo digital, algo deportivo, algo tecnológico, lo que sea, las mascotas, lo que sea? ¿Cómo haces para, che, hay que animarse, hay que organizarse, hay que poner la piel, hay que jugar, hay que embarrarse, y esto se logra de esa manera, el sentido colectivo lo logramos de esa manera, involucrándonos todos? ¿Qué les decís? Yo creo que es súper importante ese punto, porque mucho de esta reflexión te puede llevar a dudar, bueno, al final no hay que ocupar posiciones de liderazgo, no hay que tener influencia, no hay que hacer tal cosa porque eso es antinatural. Y creo que no es cierto. Creo que existe un propósito de para qué estamos acá, de cómo querés impactar en el resto, de cuál es tu rol en este tiempo que vas a estar vivo acá. Y creo que hay dos cosas que son súper importantes ahí. Una es las experiencias humanas compartidas, para mí es el corazón del objetivo de la vida casi. Sea la que sea de la pareja de uno, la familia de uno, los hijos de uno, el trabajo de uno, lo que sea. Ser parte de un conjunto de personas que tienen una confianza, una pertenencia y un propósito es de las experiencias humanas más lindas que creo que puede haber. Entonces, vivir eso es un objetivo Eso me encanta. ante todo. Y para mí, creo, hoy es la nafta alternativa que podemos tener al mecanismo compensador. Más allá del objetivo del grupo. Ser lo que, de vuelta, Pepe Sánchez decía, el momento que un grupo humano, 2 más 2 pasa a ser infinito. Que los grandes equipos, los grandes grupos humanos viven esa energía, que es una energía bastante sagrada, creo, por decirlo de una forma. Eh, la experiencia humana es compartida. Y lo segundo es que poder tener influencia en modificar la vida de otras personas también es algo muy importante para la vida. Y no desde un lugar vertical de enseñarle al otro, sino creo sí de dar testimonio al otro, de poder ayudar al otro, acompañar al otro a transformar su vida, ¿no? Por eso digo que uno de los campos de influencia más potentes que puedes tener hoy es la conversación sobre salud mental. Porque para una persona que lo está escuchando, que está atravesando dificultades, que alguien que visualice como alguien poderoso, exitoso, lo que sea, le diga, che, lo que estás viviendo es lo normal y es lo que estamos viviendo nosotros, a esa persona le puede salvar la vida, le puede cambiar la vida. Entonces, espectacular todo lo que se puede hacer en lo político, espectacular lo que se puede hacer en lo empresarial, espectacular lo que se puede hacer de cualquier lado. Pero también hay un aporte de esa conexión que transformadora que creo que es súper interesante para buscar. Marcos, una de las cosas que decís en el libro, que no lo mostraste ahora, se llama obviamente El arte de subir y bajar la montaña, que obviamente se los recontra recomiendo que lo compren y lo lean y van a sacar un montón de consejos, creo que está buenísimo para cada uno de nosotros. Vos decís, che, la democracia no puede ser un juego de espectadores. Y es un poco lo que estás diciendo ahora, es la misma línea. ¿Vos creés que aquellos que nos están viendo que no tienen nada que ver con política y que quizás son algunos de los ejemplos que estábamos diciendo, que tienen causas que les interesa mover en su barrio, en su ciudad, en su provincia, sienten hoy un costo más alto para involucrarse que hace 40 años, que hace 10 años? A ver, creo que seguro ahí están las dos cosas, ¿no? He trabajado mucho con Venezuela, por ejemplo, ¿no? Uno de los lugares más complicados, claramente una dictadura, para hacer política. Y sin embargo, todo el tiempo aparecen gente joven nueva que se involucra. Involucra con el riesgo de terminar preso, torturado, y se involucra igual. Y creo que eso demuestra una cosa que es que las circunstancias no te definen a vos. Las circunstancias son un contexto, nada más. Y de repente puede ser mucho más atractiva la experiencia que puedes vivir en la política en Venezuela que en Suiza. Por más que digas, no, pero es todo más cómodo. Hay una sobrevaloración del confort, de alguna manera, ¿no? Creo que ese es un primer punto, sobre todo para esa persona joven que está arrancando y dice, yo quiero vivir esa aventura. Y creo que toda generación, eso Pablo de Luto me lo decía en su momento y me encantó como frase, tiene el derecho a vivir su aventura generacional, tiene el derecho a ser parte de esa mística que te da la política particularmente. Dicho esto, creo que hay un gran problema de cómo está diseñado los incentivos para el capital humano
que se quiere dedicar a la transformación pública o la política, que está todo mal hecho, y está todo mal hecho, y eso va a generar que cada vez menos gente quiera involucrarse, sobre todo gente que está más avanzada en su desarrollo profesional y que todo el sistema está diseñado para prevenirnos de los que abusen del poder, de los que abusen de la corrupción, de los que abusen de tal cosa. Hay como una sospecha estructural que hace que... Claro, ¿por qué vas a poner en riesgo todo lo que tenés? O sea, están hechos los incentivos no pensados en los mejores, sino en los peores. Y eso es un problema, porque tenés que lograr que haya un reciclaje permanente de gente que se esté dedicando a eso, y que no sienta que es a matar o morir, que entienda que esto es un proceso de 40, 50 años en los que puede entrar y salir, participar, sin que sea tan dramático, ni que sea tan exigente. El otro día me pasaba en un audio de un funcionario de una provincia peronista, de un ministerio, un alto cargo, decía, esto es una locura, no se puede laburar más así. O sea, la exigencia, la demanda, la falta de recursos, la presión, las internas, las sospechas, yo no doy más, y no es que no me gusta lo público, y labura, y sí, por lo que me dijeron, una persona honesta, comprometida, como la mucha gente que hay así. Creo que eso hay que repensarlo. Total, te escuchaba hablar a vos y pensaba en una conversación que tuve con un amigo que me decía, no, porque en definitiva no se trata que el político, el dirigente trabaje todos los días de 7 de la mañana a 10 de la noche, porque eso tampoco va a ser suficiente. Digo, No, casi como el nivel de descontento, desconfianza, es tal que es como, che, no me importa nada de vos. Es que termina cumpliendo. Primero, hay mucha responsabilidad de la dirigencia política. Total, Sin duda. total. Por eso llegamos ahí, Sí, ¿no? no toda, pero hay partes que no han logrado. También incluso tener el coraje de hablar de estas cosas, digamos, pero desde un lugar de credibilidad, de vulnerabilidad, de autenticidad. También creo que muchas veces en la política te compras ese rol impersonal y mucha gente le cuesta salir de ahí. Creo y hay un capítulo entero en el libro dedicado a los ciudadanos, ¿no? Interpelarnos las dos cosas. Por un lado, el lugar este que decías de espectador o no. Y me gusta graficarlo en el colectivo, es en una montaña, ¿no? Si vas en la fila 30 del colectivo de noche y ves la curva contra curva, y en un momento te sentís mareado, te sentís mal. Si manejás o estás adelante, estás en un rol más protagónico, vivís de otra manera el camino, ¿no? Y no quiere decir que todo el mundo esté llamado a ser presidente de la nación, ni mucho menos, pero sí salir del rol de victimización, porque el rol de victimización es el que alimenta después el chivo expiatorio. Claro. Todas las culpas de lo que me pasa son estos señores, estas señoras que se dedican a lo político. Y creo que sobre todo es una mala manera de vivir la vida, independientemente de si tenés razón o no, es secundario. Ahora, vivir la vida teniendo razón, pero con mucha infelicidad, tampoco te va a servir, me parece, ¿no? Entonces, esta idea de, bueno, que trabajen 24/7, que no ganen plata, que se mueran en el cargo, más o menos, también hay que verlos del lado del rendimiento. Total. O sea, no te subirías a un avión si el piloto cuando arranca, está por arrancar, dice no duermo hace 4 días, como mal, estoy medio enfermo, pero bueno, lo hago por sacrificio a la aerolínea, voy a manejar igual. Si no, pará, me bajo. Bueno, y sin embargo nos parece normal o hasta esperable que los dirigentes sean así. Marco, te escuché decir que construías esta imagen, ¿no? La sociedad evolucionó a una velocidad muchísimo superior a las instituciones políticas que tenemos, que son, en el mejor caso, del siglo XIX. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo cerramos ese gap? Yo creo que Votás cada 2 años y tus decisiones y tus manifestaciones las haces en el día a día, con un like, un comentario, lo que sea. Pero digo, lo primero creo que es tener un diagnóstico honesto de la realidad actual, que tiene distintos niveles, ¿no? A nivel global, no hay ninguna institución diseñada para resolver los problemas que la humanidad tiene hoy, en la práctica. Y es un problema eso. total. Para otros sería mejor que la teoría conspirativa que hay 10 personas que están haciendo esto a propósito. No, la realidad es que nadie maneja nada. Esto es una situación para la que no estamos preparados. Primer punto. Segundo punto, los gobiernos nacionales en particular son los más desfasados de todo el diseño del tablero. Pero además hay instituciones que fueron diseñadas para otra época que quedaron obsoletas, como los partidos políticos, tal como son concebidos anteriormente. ¿Para vos están obsoletos los partidos políticos? En la dimensión de representación sí, Okay. no necesariamente en la organización de recursos humanos. Claro.
La Pero, articulación de intereses. sí, exacto, pero Interés en el sentido más en puro de la términos palabra. del ciudadano, de que vos que estás en tu celular suscribiéndote y desuscribiéndote a 70 cosas por día, tengas que llenar un papel para decir de por vida o por mucho tiempo voy a adherir a estas ideas y estos liderazgos de este partido que me va a identificar, es un concepto hace 50 años. Si es que era un concepto tampoco tan válido, pero ponele. Pero no es un concepto que hoy sea real para la vida de la gente. Entonces tenés un problema cuando eso pasa, porque lo peor de todo es que un montón de gente sigue diciendo, no, es muy importante, esto es el corazón, y es parte de lo que hacemos. ¿Eso crees que es argentino o es global? No, global, Global. global. Casi ningún problema es argentino. Ese es otro punto también de perspectiva. Eso Trabajando decís en en varios el países. libro. Es que Esta trabajando en cosa, varios países está claro. Gran parte de los problemas son de época. Y los no tenemos que sentirnos tan especiales. No, y la versión En argentina eso. de los problemas es una versión mucho más liviana y menos compleja de resolver que la de otros países encima. Estamos en una situación absolutamente privilegiada. Porque los pasivos dependen de nosotros y los activos son únicos. La mayoría de los países tiene activos discutibles y pasivos que no solo dependen de ellos o que son muy complejos de resolver. Eh, pero bueno, nada, digo, creo que a partir de ahí hay una tarea de creatividad. Hay que dedicarle tiempo a la creatividad, a pensar con un diagnóstico correcto, sin dramatismo y sin sobre todo la idea de volver para atrás en algo. Sí, de rescatar los valores esenciales que queremos rescatar, las libertades, la idea de la democracia, bueno, un montón de valores, pero a partir de ahí, trabajemos pensando en el futuro y con un blanco móvil además, porque esto va a seguir cambiando, no es que ya Claro. está, ahora ya está y ya se estabilizó, no, esto recién arranca. Entonces hay situaciones que ni podemos imaginar de lo que va a pasar a 3, 4 años. Y cuando decís esto es un blanco móvil, las fuerzas que mueven este blanco móvil es, bueno, una es la revolución tecnológica, Sí. que vos lo decís, bueno, otro este fenómeno de globalización, esta Ujú. pérdida de la soberanía de alguna manera. ¿Hay algo más? Sí, creo que también hay que tener en cuenta, como dicen las negras juegan, ¿no? Que al final también en la esencia de la experiencia humana hay, digamos, peleas de valores, si se quiere, o de formas de pensar el poder o la convivencia, ¿no? Muchos de los conflictos que se dan son debates muy profundos desde cómo se concibe el poder, ¿no? Entonces, al mismo tiempo vas a tener guerras y vas a tener situaciones de conflicto. No creo que haya un fin de la historia donde la humanidad se pone todo de acuerdo y todo se termina, ¿no? Vas a tener en esa historia humana, que cuando lees historia clásica o testimonios de la cosa clásica, al final las situaciones son bastante parecidas, no han cambiado tanto. Bueno, Shakespeare es bastante parecido en la dimensión humana de la experiencia, no en los trajes de pluma, en las complejidades, pero en la experiencia humana. Y nada, y creo que esa confrontación de bien y mal, por ser una forma, o de intenciones, también va a ser parte de lo que mueve el contexto. Eh, pero creo que también lo otro que va a pasar es que, y lo ves mucho en los países desarrollados hoy, que aparece una conversación cada vez más potente respecto a los límites del desarrollo económico como eje ordenador de la humanidad. La idea del crecimiento como único eje, que también es una vaca sagrada que hay que animarse a discutir. Totalmente. Si no, no da el planeta para que sigamos creciendo infinitamente, ni necesariamente hay ningún indicio, ninguna evidencia de que eso trae más felicidad. Y entonces, por algo, la crisis de salud mental también es una crisis existencial también. Entonces, decir, bueno, pará, y retomando la Argentina, en perspectiva, esta conectividad humana que tenemos como cultura es única, es invalorable. Cuidémosla, porque de repente parte de lo que tenemos que pensar como país es cómo cuidar eso. Y por ahí te da respuestas distintas a que solamente pensamos cómo crecemos, cómo crecemos, cómo crecemos. No sé, creo que también estar un poquito atrás en la cola del desarrollo nos ayuda a ver cosas que están pasando más adelante. Yo noto un tono de optimismo en todo lo que estás diciendo, me encanta, yo soy igual, casi negador mi optimismo, pero en tu experiencia, en tu reflexión, en tu estudio y en las conclusiones de las, no sé, más de 50 personas que entrevistaste en Proyecto 77, ¿cuáles son las cosas que a vos te generan admiración de los liderazgos? ¿Cuáles son las cosas que vos decís, che, si logramos tener personas, si logramos que personas que reúnan estas condiciones en situación de liderazgo, este optimismo que yo estoy viendo definitivamente, bueno, se va a poder concretar, va por un buen camino? Creo que el optimismo primero es una decisión de vida.
no es una evidencia racional. O sea, el optimismo o la idea positiva, el disfrutar la vida, el tomar una actitud constructiva, que yo, la puedes poner como quieras. En particular, cada vez más te diría que la respuesta a eso son grupos. Admiro grupos que veo que se generan esa magia. Colectivo. No hay un solo caso de liderazgo individual. No hay. Es mentira. Nos mintieron. O sea, los cuadros con la foto de una persona son injustos con la realidad. Porque detrás de esa persona siempre hay un grupo. Y si no hay un grupo, o cuando no hay un grupo, siempre el caso de Churchill, ¿no? Churchill, su pico de rendimiento, de liderazgo, era, cuentan los biógrafos, cuando tenía un consejo de guerra de pares con los que discutía y podía confrontar. El momento que perdió eso, pasó a tener muchísimos más problemas y la inmensa mayoría de la historia de él fueron situaciones de depresión, de adicciones, de dificultades, de ubre. Entonces, grupos. Creo que eso es lo que hay que buscar. Perfecto. En el último capítulo del libro, vos hablás de, me anoté el nombre, de Lucrecia Hernández Mack. Sí. Que lamentablemente falleció, vos contás toda la historia y vos decís que ella te habla del combustible, cómo ella se dio cuenta que la movía una fuerza y dijo, bueno, quiero que me maneje otro combustible en mi vida, quiero que me mueva otro combustible. En tu caso, ¿cuál es el combustible que mueve a Marcos Peña hoy? Te El diría combustible que, como fuerza vital, sí, ¿no? te diría la conexión. Trato de ponerlo como foco y como norte. Eso, de tener la mayor cantidad de situaciones de conexión conmigo mismo, con otros y con la naturaleza posible. Trato que eso sea un poquito el ordenador. Y que una cosa que interesante, como Lucrecia decía, ¿no? Pues ella vivía una historia muy trágica de que la mataron las madres, la dictadura, bueno. Y ella se enferma de cáncer. Y esa parte dice, cuando mi combustible fue el enojo, me enfermé. Digamos, y bueno, y falleció al poco tiempo, pero en esa etapa cuando lo cambia, como ella dice, por el amor, pasa a tener otro tipo de vida. Y al mismo tiempo construyen un proyecto político que gana la elección cuando parecía imposible. Y siempre cito el caso de Phil Jackson, en el que fue entrenador de los Bulls y de los Lakers, de Kobe Bryant y de Michael Jordan. También cuando hablamos de esto como que parece medio blando, New Age, fuera de... Y en los 90 él lleva al equipo la idea del círculo del amor. Digamos, jugadores de básquet, Chicago, años 90, ¿no? Los hacía meditar, los hacía trabajar en lo energético, lo espiritual, y logró salir 12 veces campeón, 11 veces campeón de la NBA. Y él lo explica muy bien, ¿no? El combustible positivo de la conexión, del vínculo, además te sirve para rendir mejor. Y creo que eso, nada, trato de que esas cosas no se disocien para que el cambio cultural no sea tan grande, ¿no? Última pregunta que le hago a todos los invitados al podcast. Si tuvieses que definir, liderar es... Liderar es, en algún modo, transformar, creo, ¿no? Creo que el liderazgo implica modificar un status quo. Tiene que ser transformador, creo. Marcos, gracias, un Muchas placer. gracias. Y a todos los que nos están mirando, compren el libro de Marcos que está buenísimo. Muchas Muchísimas gracias. Un placer. Esto es Líderes en Play. Conversaciones que nos movilizan.